Muy buenos días a todos. El pasado 5 de noviembre, Santiago Armesía publicó en su canal de YouTube un vídeo titulado ¿Qué es realmente el dinero? Vídeo que se enmarca dentro de una serie de vídeos que está haciendo en su canal de iniciación a la economía titulada Fundamentos de Economía. Vídeo que vamos a analizar y donde le considera oportuno colocar este clip a modo de teaser. Vamos a compartir pantalla, pues. Y en esto, por supuesto, nos posicionamos contra la teoría monetaria moderna que afirma que el dinero no es una mercancía porque supuestamente tiene monopolio estatal. Un pequeño teaser en blanco y negro a modo de puya, luego explicaré por qué, contra los defensores de la teoría monetaria moderna, de la TMM, cosa que no sería problemática en sí si no fuera porque Santiago Mesía no tiene ni idea de lo que dice la TMM e incluso me atrevería a decir que no tiene ni idea de economía en general, pese a haber hecho una tesis doctoral sobre teorías de valor desde distintas ópticas, desde la perspectiva marxista, desde la perspectiva marginalista, pero con el propósito de justificar con ello la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno. Lo digo porque, pese a definirse como economista, Santiago Armesía no tiene ni idea ni de TMM ni en general de economía, cosa que luego él trata de disimular con una verborrea que nadie entiende y de hecho es hasta posible que no lo entienda ni él. Pero insisto, no tiene ni idea de economía. Esto es algo que se puede comprobar simplemente visionando la entrevista que le hizo Carlos García Hernández en el canal de YouTube Salida del Euro en agosto de 2021 y cuyo enlace pondré en la caja de descripción del vídeo. Y es algo que se terminó de confirmar hace casi un año, concretamente en diciembre del año pasado, en un debate que él tuvo en Twitter con Eduardo Garzón y que no voy a comentar en su totalidad, aparte de que el propio Eduardo Garzón lo comentó en su propio canal YouTube. Entonces os remito a ese vídeo y también dejaré el enlace en la caja de descripción del vídeo. No obstante, de este debate sí cabe comentar varias cosas. La primera de ellas es que literalmente Eduardo Garzón humilló a Santiago Mesía porque Santiago Mesía, que tiende a querer tener razón sobre absolutamente todo, se metió en un jardín debatiendo con Eduardo sobre un tema que no domina, pero es que además Garzón le propuso un debate en YouTube, debate que Santiago Armesía no aceptó. No hace falta que os explique la razón por la cual Santiago Armesía no aceptó el debate. También cabe añadir otra cosa para situar las cosas en su contexto, es que yo mismo participé un poco en ese debate y Santiago Armesía tampoco supo contestar a mis argumentos. Y lo que pude observar en aquel momento es que Santiago Armesía, que es marxista, no comparte los postulados de la TMM. De hecho, él mismo me lo había dicho en persona una vez, que no está de acuerdo con la TMM porque la TMM dice que el dinero no es una mercancía y en su derecho está, faltaría más, ¿no? Pero el hecho de que la TMM considera que el dinero no es una mercancía, eso es lo único que sabe Santiago Mesías sobre la TMM. Ya está, no sabe más. Lo digo porque, como podéis ver en pantalla, en un momento dado del debate que tuvo con Eduardo Garzón, Santiago Mesías dijo lo siguiente: quien asume el relato liberal eres tú, Eduardo Garzón, al afirmar que la riqueza de las naciones, medida cuantitativamente en cantidades monetarias, no la produce la clase obrera, sino que es el capital mediante la cadena de bancos centrales y privados. Si los impuestos no financian el gasto público, ¿para qué se pagan? Claro, esto es un botón de muestra de que Armesía no tiene ni puñetera idea de lo que es la TMM, porque efectivamente una de las tesis principales de la TMM es que los impuestos no financian el gasto público. O sea, eso es lo básico. Eso es lo básico de la TMM y Santiago Armesía ni siquiera se había informado sobre ello. Insisto, como marxista que es, en su derecho está de decir que no está de acuerdo con la TMM. De hecho, los ataques más virulentos que recibe la TMM, aparte de los que le tienen pánico, como Juan Ramón Rayo, que escribió un libro sobre la TMM, para tratar de refutarla con argumentos con hombres de paja, los ataques más virulentos los recibimos exclusivamente de parte de marxistas, es decir, de gente como Michael Roberts, Rolando Astarita, Mario Rosal, esta gente, ¿no? Pero es que Armesía, al debatir con Eduardo Garzón, pregunta
porque lo ignora, hacerlo. No es una pregunta retórica, lo pregunta porque lo ignora, pregunta si los impuestos no financian el gasto público, ¿para qué se pagan? Es decir, que ni siquiera había hecho el esfuerzo de informarse primero sobre lo que dice la TMM y claro, por eso a mí me la dejó votando para explicarle para qué sirven los impuestos, como podéis ver en pantalla, y por eso se llevó un ostión antológico debatiendo con Eduardo Garzón. Bien, todo esto lo quería mencionar para situar el contexto en el cual aparece el vídeo que vamos a analizar de Santiago Mesía. Y vamos a comprobar cómo el año pasado Santiago Mesía no se había informado sobre lo que dice la TMM y sigue siendo el caso a día de hoy. O si no, si se ha informado, no lo ha entendido y si lo ha entendido, trata de refutar la TMM mediante una falacia de hombre de paja. Venga, vamos a compartir pantalla. Dentro de la lista de reproducción que en mi canal de YouTube dedicamos a los fundamentos de la economía, basada en mi libro del año 2018, La economía en 100 preguntas, editado por Nautilus, vamos a empezar una nueva sección dedicada al dinero, a la moneda y a los mercados. Y el primer vídeo dentro de esta nueva subsección en esta lista de reproducción se dedicará a definir qué es el dinero. Desde el materialismo político lo explicamos, que es el marco teórico que seguimos en mi canal. Empecemos. ¿El dinero es una mercancía? El análisis del dinero, de la moneda, mejor dicho, que es la especie que ha negado al género. En ese momento, poner una coletilla con la típica expresión que empleaba Gustavo Bueno del tipo el género que nega la especie, o al revés, no me acuerdo, en su cabeza tal vez queda bien, pero de cara a entender la naturaleza del dinero o de cara al debate con la TMM, esa coletilla no aporta absolutamente nada. Se diferencia de él porque la moneda tiene un sello estatal y por tanto es el dinero propiamente dicho, no se agota en aquello que lo constituyó. Posee características que se han formado en la propia práctica de su uso, que le ha permitido desarrollar relaciones con otras instituciones del campo económico, particularmente el resto de mercancías. Y estas relaciones son, por ejemplo, de reflexividad, que significa que el dinero es igual a su cantidad, es decir, D igual a D. Bueno, aquí Armesilla habla de unas cuestiones que Marx aborda en la sección Primer Capital, o al menos eso creo, y es cierto que Marx ahí establece equivalencias, por ejemplo, dice que 20 varas de lienzo es igual a una levita o que una levita es igual a 20 varas de lienzo, defendiendo, por tanto, la ley de buen trabajo, ley que, por cierto, los economistas de la TMM no niegan. Entonces, en el Capital, Marx establece equivalencias del tipo el valor de la mercancía A se expresa en el cuerpo de la mercancía B, y aunque Marx no emplea el término reflexividad, el concepto de reflexividad sí está presente en la sección primera del Capital, ¿no? Pero lo que Marx no hace es decir tautologías absurdas de tipo D igual a D, que es lo mismo que decir 1 igual a 1 o una mesa es igual a una mesa, ¿no? O una cuchara es igual a una cuchara. Es decir, esto es verborrea que no aporta absolutamente nada. Es más, en el Capital, incluso nos podríamos atrever a decir que Marx llega a afirmar que decir que D igual a D es absurdo, puesto que el propio Marx en Capital afirma cosas como las que siguen. En la expresión del valor de una mercancía, el valor de esta aparece siempre como algo distinto de su propio cuerpo. Una mercancía no puede, por tanto, servir de medida de su propio valor ni expresar su propio valor en sí misma, sino en otra mercancía. Entonces, sigamos con el vídeo. También de simetría. Si el dinero D es igual al valor de la X, entonces D a la X, y por tanto hay congruencia de que X es igual a D. Y también habría una relación de transitividad. ¿Esto qué significa? Que si el valor del dinero D equivale al valor de una mercancía X y el valor de la mercancía X equivale al valor de la mercancía Y, entonces D es igual a X y hay congruencia de X igual a Y y a su vez hay congruencia de D igual a Y. Bien, aquí Santiago Mesía sigue con las tautologías, pero de una forma un poco más elaborada que antes para querer decir que, según Marx, el dinero es una mercancía que tiene la función de equivalente universal para que se puedan intercambiar unas mercancías por otras, para que se puedan medir las mercancías entre sí, ¿no? Cosa que en sí misma la TMM no niega, pero lo que dice la TMM es que es falso que ese equivalente universal haya surgido como mercancía que adopta o puede adoptar la forma material de oro, plata o cobre
a partir de una sociedad basada en el trueque. Eso es lo que niega la TMM y además eso ha sido refutado por todas las investigaciones más recientes en antropología. Sigamos. Esto produce en términos de valor un cierre tecnológico de la categoría económica del dinero. Aquí podemos ver otra vez cómo Santiago Mesía quiere meter con calzador conceptos de Gustavo Bueno tipo cierre categorial, pero bueno, o sea, el chaval que sea seguidor de Mesía y quiera aprender de economía y quiera aprender un poco qué es el dinero, en realidad, pues todavía no ha aprendido nada sustancial. Sigamos. Dinero es una mercancía, pero también una variable lógica y aritmética. Y en esto, por supuesto, nos posicionamos contra la teoría monetaria moderna que afirma que el dinero no es una mercancía porque supuestamente tiene monopolio estatal. Pero realmente incluso las monedas estatales producidas por el Estado, aunque tengan ese monopolio, funcionan mercantilmente de alguna manera por equivalencias de valor. Bien, aquí hemos llegado al punto que me interesaba. Santiago Mesía todavía no ha explicado nada del papel del dinero en la sociedad de mercado, ni ha explicado nada de cómo funcionan los sistemas monetarios, pero sí considera muy necesario decir que se posiciona en contra de la TMM porque, según Armesía, o sea, abro comillas, la TMM afirma que el dinero no es una mercancía porque, supuestamente, tiene monopolio estatal. Entonces, vamos a desgranar esta frase. En primer lugar, está mal dicho. Está mal expresado. No es el dinero lo que tiene monopolio estatal, sino que es, por definición, el Estado, a través de su Banco Central, quien tiene el monopolio de la creación de dinero. Entonces, en primer lugar, empecemos por hablar castellano correctamente. En segundo lugar, lo que él quiere decir realmente es que la TMM dice que el dinero no es una mercancía, es decir, no es, al menos hoy en día, una mercancía como una moneda de oro o plata cuyo valor sería el tiempo de trabajo socialmente necesario para fabricarla. Eso es cierto, pero además, según él, según Armesía, la TMM dice que el dinero no es una mercancía porque el Estado es quien tiene el monopolio de la creación de dinero. Pero decir que el dinero no es una mercancía porque el Estado tiene el monopolio de la creación de dinero, eso es parcialmente cierto, pero dicho así es un hombre de paja. Según la TMM, el dinero es un instrumento de cuenta y pago emitido por el Estado que adquiere valor porque el Estado lo acepta como pago de impuestos y otras obligaciones. De hecho, no solamente es que el Estado lo acepte, es que el Estado obliga a usar esa moneda como medio de pago de impuestos. Pero el dinero es una magnitud, como lo es el kilo, el metro o el voltio, es decir, son meros apuntes contables que se crean de la nada con meros tecleos informáticos. Entonces, no es una mercancía como lo podría ser, yo que sé, un kilo de trigo, unas zapatillas o un coche o incluso una moneda fabricada con un metal precioso. Pero esto no significa que el dinero no tenga valor, porque el dinero es algo demandado. ¿Por qué? Porque se necesita. ¿Por qué? Para pagar impuestos. Después, Santiago Armesía dice que supuestamente el Estado tiene el monopolio de la emisión de dinero. Entonces, con ese supuestamente, lo que da a entender es que los estados, con sus bancos centrales, no tienen el monopolio de la creación de dinero. Bien, entonces hay dos situaciones posibles. O bien un estado es emisor y a la vez usuario del dinero, como es el caso de los dólares en Estados Unidos, del yuan en China, del franco suizo en Suiza, o del yen en Japón, o incluso del euro en la zona euro, aunque aquí es un poco más complejo porque se trata de un conjunto de países que comparten una moneda común, pero en cualquier caso, en el caso del euro también, las únicas entidades que pueden crear euro son los bancos centrales, que son sucursales del Banco Central Europeo. O bien tenemos la segunda situación, segundo caso, que es el caso de un Estado que sea solamente usuario del dinero. Es decir, que no lo crea y solamente es usuario. Es el caso de Ecuador o El Salvador con el dólar o de San Marino, Andorra o Mónaco con el euro. Pero en ambos casos la moneda ha sido creada por un banco central. Luego, si Santiago Armesía quiere negar eso, entonces yo le propongo que nos explique qué institución o entidad, aparte de los bancos centrales, puede crear dinero. Al menos dinero fiat, dinero fiduciario, porque el dinero bancario
es de naturaleza distinta. Si a Santiago Armensi lo que quiso decir es que los bancos comerciales también pueden, de alguna manera, crear dinero, eso no lo explica en ningún momento su vídeo. Aparte de que estoy bastante convencido de que desconoce esas cuestiones. Ahora bien, volviendo a la afirmación de Santiago Armensi, ¿por qué digo que es un hombre de paja? Pues porque cuando dice la TMM dice que el dinero no es una mercancía porque su creación es monopolio del Estado, en realidad está invirtiendo la relación lógica. No es que el dinero deje de ser mercancía porque el Estado tiene monopolio de su creación, porque yo qué sé, el Estado puede tener monopolio de la construcción de portaaviones, por ejemplo, y no por ello dejarían de ser mercancía. Lo que ocurre es que la creación de dinero es monopolizada por el Estado porque precisamente, al no ser una mercancía, su valor depende de un orden jurídico fiscal y no de un tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo, como dirían, como habrían dicho Marx, Ricardo o Adam Smith. Miren, esto mismo lo explicó muy claramente Carlos García Hernández de su cuenta de Twitter, en la que publicó un vídeo de reacción al... publicó un hilo, perdón, en reacción al vídeo de Santiago Armensi. Dice Carlos García Hernández: la TMM no dice que el dinero no es una mercancía porque es monopolio del Estado, dice que es deuda y que todo el mundo puede crear dinero, pero solo el Estado consigue que su dinero sea siempre aceptado dentro de sus fronteras porque es lo que se necesita para pagar impuestos. Eso es la definición de dinero fiat. Si todo el dinero desaparece, la riqueza es la misma, solo desaparecen las deudas, ¿cierto? Si desapareciera ahora mismo todo el dinero, todas las monedas que existen en el planeta, que tal vez habrá una crisis financiera tremenda, ¿de acuerdo? Pero como tal, la riqueza existente sería exactamente la misma. Dice Carlos García Hernández: el dinero, por tanto, no es una mercancía y el dinero estatal obtiene su valor de la necesidad de pagar impuestos. El papel del dinero es permitir que el Estado se provea de todo lo que necesita. El dinero y el mercado fueron creados por los estados. Eso es la teoría chartalista del dinero. La creación y venta de mercancías en los estados se hace para saldar las deudas impositivas y aprovisionarse. Las matemáticas del vídeo son nivel parvolitos y la verborrea es una estupidez. Cosa con la que coincido porque efectivamente el resto del vídeo, menos una cosita o dos, es verborrea que no aporta absolutamente nada sustancioso. Entonces, sigamos. Pero realmente incluso las monedas estatales producidas por el Estado, aunque tengan ese monopolio, funcionan mercantilmente de alguna manera por equivalencias de valor. A ver, se podría aceptar que bajo una cierta acepción el dinero es mercancía porque es un activo financiero y su valor fluctúa en función de un mercado de divisas. Pero cuando Armensi habla de mercancía, se refiere al concepto de mercancía en el sentido teórico clásico o marxista, es decir, lo que Marx describe en la sección Primer Capital y que anteriormente había sido estudiado por Adam Smith y David Ricardo, a saber que el dinero surge a partir del trueque con mercancía que sirve de equivalente universal en un soporte material como oro, plata, cobre, etcétera, y cuyo valor está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para fabricar esas monedas de oro, plata o cobre. Y esto es lo que niega la TMM, porque además todas las investigaciones más recientes de antropología indican que lo que describen Marx, Ricardo y Adam Smith es una fábula. El dinero no surgió del trueque, el dinero surgió de los estados. En concreto, los registros más antiguos que se conocen están en la civilización sumeria, más o menos en el 4000, 3000 a.C., y surge como dinero deuda, no como dinero mercancía. En Sumeria el dinero eran meros apuntes contables escritos en una tablilla de arcilla que el Estado emitía y luego después volvía a exigir como medio de pago para pagar los impuestos, a menos que se pagaran los impuestos en especie, lo cual era realmente el objetivo que se perseguía: centralizar recursos para volver a distribuirlos. Porque ya me dirás tú, en comparación al oro o la plata, el valor que tiene una tabla de arcilla. Pero no obstante, tenía un valor, pero ese valor estaba determinado por un orden jurídico fiscal. Entonces, en este sentido, que la TMM dice que el dinero no es una mercancía. En la descripción del vídeo dejaré un par de
de vídeos cortos donde Eduardo Garzón explica de forma magistral el origen del dinero en civilizaciones como la sumeria o la egipcia. Sigamos con el vídeo. A través de esta igualación que hemos explicado, se realiza lo que en el segundo vídeo de esta lista de reproducción, donde definimos si la economía era una ciencia o no, y que te dejo bajo la descripción, dijimos que efectivamente hay un cierre tecnológico de la economía política en base a la moneda, en base al dinero. Y por tanto, sí, el dinero es una mercancía. Fin del vídeo. Si te ha gustado este vídeo... No es mentira, no es fin del vídeo. Tengo que explicar más cosas porque el dinero, la moneda, tiene mucho más que ofrecer y hay mucho más que definir sobre ella que lo que acabo de explicar. Vayamos a ello. La institucionalización del dinero en el campo económico es lo que permitió, según afirma Gustavo Bueno en su obra de 1972, Ensayo sobre las categorías de la economía política. Como suele ocurrir con Santor Mesía, Gustavo Bueno es la piedra filosofal. Aparte de que él mismo dice que se basa en una obra de Gustavo Bueno cuyo interés yo no pretendo negar en absoluto, pero es que es un ensayo sobre ciencias políticas. Gustavo Bueno, al igual que Santor Mesía, no tenía ni pajolera idea de economía. Gustavo Bueno no te podía explicar, no sabía explicar cómo funcionan los sistemas monetarios, cuál es la relación entre Estado, Banco Central y bancos comerciales. Lo que llamó la institucionalización de las variables en el campo del álgebra. Las combinaciones monetarias parecen variables, en tanto que las variables algebraicas comenzaron siendo metáforas monetarias. El álgebra surgió como una extensión de la aritmética, el estudio de los números y sus operaciones elementales, como suma, resta, multiplicación y división, pero introdujo letras y otros símbolos para conformar coeficientes, variables o incógnitas, conformando fórmulas que expresan reglas y principios generales. O sea, según Santor Mesía, el dinero es álgebra, chicos. Aparte de que al decir eso está pasando por encima de lo más importante y que ha sido confirmado por, insisto, las investigaciones antropológicas más recientes, que es sobre todo la escritura lo que nace con el dinero, no tanto el álgebra. Aunque claro, el problema puede ser que sea el yo el que no lo entienda, yo creo que sobre todo que es el que no sabe explicarse, pero no sabemos si dice que el álgebra es lo que da lugar al dinero o si el álgebra surge con el dinero. Insisto, lo que surge con el nacimiento del dinero, y esto lo confirman las investigaciones antropológicas como las de Denis Schmann-Pesera, de Geoffrey Ingham o de Michael Hudson, por solo citar estos tres, lo que surge es la escritura, sobre todo porque las tablas de arcilla que mencioné antes servían para anotar apuntes contables y por eso, estrictamente hablando, el dinero surgió como una unidad de cuenta abstracta usada para medir deudas y obligaciones sociales. Como dije antes, no existía el dinero metálico, existía la deuda registrada en tablas. Así que, estrictamente hablando, el dinero originalmente es una tecnología contable que no tiene nada que ver con una operación algebraica. Más de que la pantalla te muestra un montón de fórmulas de álgebra que no las entiende ni él y que no tiene absolutamente nada que ver ni con el surgimiento histórico del dinero, ni con el funcionamiento del dinero en el plato cotidiano. O sea, de verdad, el chaval que sea Santor Mesía y quiera entender qué es el dinero con este vídeo no está perdiendo absolutamente nada, ¿eh? Que tenga un mínimo de jundia, ¿eh? Pero claro, Santor Mesía se la suda. El campo del álgebra fue creado en el año 820 en Persia, el actual Irán, por el matemático Al-Khwarizmi, que vivió entre los años 780 y el 850, con su obra Compendio de cálculo por reintegración y comparación. Este tío no tiene ni idea de cuál es el estado actual de las investigaciones más recientes en antropología. Los registros más antiguos que existen sobre el origen del dinero, como ya dije, se remontan a Sumeria y después Egipto, y se han encontrado también el mismo patrón se ha verificado que se ha dado en China, en Perú, y lo que arrojan estas investigaciones es que el dinero surge como dinero deuda. Claro, eso luego no es incompatible con que después en Grecia, concretamente en Lidia y en el Imperio Romano, el dinero luego empezará a tener un soporte, tener como un soporte un material tangible como el oro, la plata, el cobre, cuya fabricación implicase un tiempo de trabajo y en este sentido se la podría considerar una mercancía, pero eso no quita que luego, cuando surgen las monedas de plata y oro, el funcionamiento siga siendo igual que en el caso de Sumeria. Es decir, que es el Estado el emisor y el legitimador del dinero,
Luego, los impuestos no tienen la función de financiar los gastos del Estado. En economía, la aritmética y el álgebra suelen combinarse en tanto que la segunda permite conformar fórmulas lógicas no numéricas sobre cuya base se pueden realizar operaciones numéricas. La conexión entre el álgebra y la economía tiene que ver incluso con el concepto de valor, en tanto que los valores son también los argumentos de las variables algebraicas. Pero a ver, ¿esto es un vídeo sobre matemáticas o sobre dinero? O sea, claro, algunos seguidores de Armesia pueden decir, bueno, es que la álgebra tiene que ver con lo que es el dinero. No. Si Santiago Armesia quiere explicar realmente lo que es el dinero, lo que debe hacer es explicar lo que explica Marx en la sección primera del tomo 1 del Capital. Porque hasta donde yo sé, creo que Armesia se define como marxista. Y de paso, que nos explique qué es una mercancía y por qué el dinero es mercancía. O sea, aquí lo único que hay es verborrea para no hablar de lo que realmente importa. El valor del dinero es su capacidad adquisitiva para ser sustituida por ciertos argumentos algebraicos y físicos, como son las mercancías. Vale, aquí ha tocado un punto importante, que es que efectivamente el dinero, que surge como apuntes contables para centralizar recursos y luego redistribuirlos, después sirve para la compraventa de mercancías cuando el dinero se impone como equivalente universal entre los súbditos de un Estado. Y esto es importante recalcarlo porque los economistas progresistas defensores de la TMM no niegan la teoría del trabajo que está presente en Marx y que de hecho ni siquiera es una invención de Marx, sino que previamente ya había sido desarrollada por Adam Smith y David Ricardo. Y los economistas progresistas defensores de la TMM incluso dicen que la TMM es compatible con la economía marxista. Esto lo ha dicho Bill Mitchell, esto lo decía Stuart Menina, esto lo ha dicho Ronald Ray. Miren, voy a leer un extracto de un artículo escrito por Stuart Menina en la web de la asociación Red MMT, un artículo titulado En respuesta a Roberts, defensa de la teoría monetaria moderna, la pieza que le faltaba al marxismo, que es una respuesta a una crítica que había hecho el marxista Michael Roberts a la teoría monetaria moderna en su blog, que luego fue traducido al castellano en la página web de Sin Permiso, sin que después el Sin Permiso permitiera que RDMT tuviese derecho a réplica. Entonces pondré el enlace del artículo en la caja de descripción del vídeo. Es un artículo que tiene partes un poco técnicas, partes que pueden ser un poco áridas para los que no estén iniciados en la TMM, porque va a tocar el tema de cómo funcionan los sistemas bancarios, qué relación hay entre los bancos comerciales y los bancos centrales, pero vale la pena leer el extracto porque yo sobre todo me quiero centrar en el final, que es lo más importante. Dice Stuart Menina: esto nos permite enlazar con la crítica de Roberts con mayor enjundia y, a nuestro juicio, más desacertada, la supuesta incompatibilidad entre la teoría del valor marxista y la TMM, la cual, según Roberts, carecería de una teoría del valor alternativa. La teoría del valor marxista parte de la teoría del valor ricardiana, pero introduce un hallazgo fundamental al considerar que el trabajo productor de mercancías es trabajo prácticamente abstracto, valor en proceso que requiere ser realizado. Sin embargo, este trabajo debe ser validado en el intercambio para pasar a ser trabajo socialmente necesario. Es ese propósito de intercambio y el trabajo que no se incorpora al circuito monetario no crea valor para el capitalista. En este proceso dinámico de incorporación del valor del trabajo a la mercancía, solo el intercambio permite realizar el plusvalor que posibilita la acumulación capitalista. Marx comprendió que esta validación del trabajo prácticamente abstracto en trabajo socialmente necesario requiere de un equivalente universal, es decir, el dinero, sin el cual no es posible hacer los cálculos que mentalmente realiza el capitalista, ni establecer una equivalencia entre los flujos que se van incorporando al proceso productivo y se realizan en dinero en la fase de intercambio. Entonces, como podéis ver, la TMM no niega el papel del dinero como equivalente universal que permite medir las mercancías entre sí. Sigue Stuart Menina. Roberts parece compartir con la TMM, a regañadientes, que el dinero surge de la nada. Es imposible negar esta realidad cuando actualmente el dinero toma la forma de apuntes contables registrados informáticamente en los balances de los bancos o del Banco Central. Entonces, es que negar eso es negar la evidencia, que al parecer es lo que quiere negar Santiago Armesia.
Su incomodidad procede obviamente de una tradición que contempla el dinero como mercancía partiendo del uso del oro amonedado. Es lo que hemos visto antes acerca de la visión del dinero mercancía frente a la teoría chartalista del dinero, que dice que el dinero es simplemente una unidad de cuenta creada por el Estado. Para Marx, el valor del oro estaría determinado por la cantidad de trabajo necesario para obtenerlo. Al mismo tiempo, la fuente del valor es el trabajo socialmente necesario para obtener mercancías. Partir de una teoría del dinero mercancía cuyo valor está determinado por la cantidad de trabajo necesario para obtenerlo, nos mete en un bucle infinito a la hora de determinar el precio de las mercancías. Claro, es que eso es el gran argumento que tienen los defensores de la TMM en general y de la teoría chartalista del dinero en particular. Si el valor de las mercancías depende del valor del dinero mercancía, por ejemplo, monedas de oro, y esta a su vez depende del trabajo necesario para producirlo, entonces para calcular los precios necesitamos saber cuánto trabajo cuesta fabricar las monedas de oro. Pero ese trabajo también habría que medirlo en términos de otro equivalente monetario que fuese diferente del oro, y así sucesivamente. Es un bucle infinito, como decía Stuart. Es un argumento circular. Sigamos con Stuart Medina. Es cierto que gradualmente Marx fue madurando su teoría del dinero que abandonaría su naturaleza de mercancía surgida por el consenso de los individuos que participan en el intercambio para convertirse en representación de trabajo socialmente necesario o la representación monetaria del valor de intercambio. En la versión más desarrollada de la teoría marxista, el poder adquisitivo del dinero es calculado a partir del conjunto de mercancías, pero estas necesitan del valor del dinero para compararse y poder establecer una conmensurabilidad entre sí. La teoría marxista del dinero cae en la circularidad de exponer la unidad de cuenta aludiendo a los precios mismos de mercancías. En esta versión más desarrollada de la teoría del dinero, por fin se reconoce un papel para el Estado, pero este se limitaría a validar la forma del dinero acordada en el sector privado. Para Roberts, tal Estado podría crear dinero, aunque no determinar su valor. Lamentablemente, la teoría marxista del dinero mantiene en una cierta nebulosa el proceso de creación del dinero y sobre los mecanismos que aseguran esa correspondencia entre su valor y el del trabajo socialmente necesario al que representa. Se requiere una explicación alternativa del surgimiento del dinero que debe partir de su reconocimiento como categoría abstracta. El dinero es, en primer lugar, una unidad de medida incorpórea, como pueden ser el gramo, el litro o el julio. Nadie puede aprehender un dólar o un peso de la misma manera que tampoco se puede tocar un grado centígrado o un vatio. La definición de una unidad de cuenta permite entonces asignar un valor a los créditos y a transacciones y establecer una conmensurabilidad a los cálculos de los empresarios. Como unidad de cuenta tiene que ser definida arbitrariamente por una autoridad central. Esa unidad de dinero es la que permite asignar un valor comparable a los créditos emitidos por los agentes participantes en el sistema económico. Además, un sistema monetario establece una jerarquía de dineros, en cuya cúspide se encuentra el dinero del Banco Central y en rangos inferiores el dinero bancario, el de las empresas y el de los hogares. En transacciones y contrapartida, la deuda agente solo puede ser saldada definitivamente con la entrega de dinero emitido por un agente de jerarquía superior que merece mayor crédito y por tanto puede ser transferido y circular con facilidad. El sistema bancario está constituido por intermediarios de crédito especializados en evaluar la capacidad de pago de futuros agentes, función alejada de la visión popular del banquero prestamista que intermedia la circulación de unos fondos prestables limitados. Este sistema, a su vez, requiere de un banco central que asegure el correcto funcionamiento del sistema de pagos y aporta liquidez al sistema bancario. Este sistema posibilita transferir y hacer circular el valor mediante promesas emitidas a partir de relaciones bilaterales entre personas. Este sistema, formado por una cadena de promesas, requiere la promesa de un tercer agente que sea capaz de tener una aceptación generalizada entre todos los individuos. Estos son los papeles de los bancos centrales. Sigue Stuart Medina. La deuda del Estado ocupa el vértice de la pirámide gracias a que el pago de impuestos la dota de transferibilidad para los agentes. Debido a que el Banco Central actúa como prestamista de último recurso de los bancos privados, su liquidez es garantizada y, por tanto, estas deudas disponen también de aceptabilidad generalizada. En definitiva, el sistema bancario, regulado por el Estado, posibilita que los agentes del sector privado apalanquen los activos financieros netos creados por el Estado, facilitando su circulación y, por tanto, la validación de las apuestas hechas por capitalistas. Es este mecanismo el que permite que el trabajo universalmente abstracto se convierta en trabajo socialmente necesario. Marx tiene éxito en explicar por qué el capitalismo requiere la forma de valor y por qué esta forma requiere a su vez de un equivalente universal, el dinero, pero fracasa al deducir su surgimiento de este intercambio. Esa brecha, en cambio, la reina la TMM de forma muy eficaz. En contraposición a otros marxistas que han incorporado la TMM a su análisis,
Otros no han sabido superar la reducción del análisis a relaciones entre capital y trabajo, ignorando completamente el papel crucial del Estado en el desarrollo y sostenimiento de una economía capitalista. La teoría del trabajo marxista puede servirnos para establecer unos valores relativos de mercancías a otras, pero no es capaz de decirnos cómo se determina el precio en términos de la unidad monetaria declarada por el Estado. Se abren comillas. La teoría del valor solo se entiende cuando a su vez permite la comprensión de los conceptos fundamentales de la teoría del dinero. Backhouse, 1980. De esta forma, la teoría del valor se transforma en una teoría monetaria de valor-trabajo. Bueno, es un artículo que tiene sus partes técnicas, pero con ello lo que quiere mostrar es que la TMM no niega la teoría del valor-trabajo y tampoco niega el genial descubrimiento que hizo Marx a la hora de distinguir de trabajo y fuerza de trabajo, lo cual luego le permite desarrollar sus teorías de la plusvalía, y tampoco niega el grueso del análisis de Marx capitalismo. Lo que dice ATMM es que la teoría marxista se queda un poco coja en lo que respecta a la comprensión del dinero, pero la TMM dice que la teoría del trabajo permite establecer unas equivalencias o relaciones de jerarquía entre mercancías y que el dinero sirve para medir estas equivalencias. Donde la TMM dice que hay un problema en el análisis marxista es a la hora de traducir esos valores relativos a precios monetarios concretos, es decir, expresados en una cantidad determinada de euros, dólares, pesos, etc. Y si el artículo de Stuart Menina os ha parecido denso o demasiado técnico, escuchad este extracto de un vídeo de Eduardo Garzón sobre el papel de los impuestos. Siempre ha habido un debate muy vivo sobre lo que da verdaderamente valor al dinero. Si el dinero es simplemente una invención abstracta del Estado, ¿por qué tiene eso valor? ¿Por qué la gente lo utiliza? La visión de dinero-mercancía y sobre todo sus variantes metalistas consideran que el dinero tiene valor porque tiene valor la mercancía en la que se basa o en la que se referencia. Hay otras explicaciones que hablan de una regresión infinita de aceptabilidad. Una persona acepta el dinero del Estado porque sabe que otras personas a su vez lo van a aceptar para vender bienes y servicios. Hay otras más vinculadas a las teorías de la finanza que vinculan la aceptabilidad del dinero del Estado a la confianza que deposite la gente en la capacidad de ese Estado para recaudar todo el dinero que haya puesto en circulación. Y también hay otras, como la del economista Schumpeter, que señalan que la aceptabilidad del dinero se debe a una cuestión legal. Los legisladores deciden qué tipo de dinero se debe usar. En sus propias palabras, el Estado puede declarar un objeto o un documento judicial o una ficha con un signo moneda de curso legal. Pero ya hemos visto que la teoría monetaria moderna, apoyándose en los postulados chartalistas, ofrece una respuesta muy diferente a esta pregunta. Lo que da valor al dinero es que el Estado obliga a pagar impuestos utilizando ese dinero. Esto hace que la gente demande ese dinero para pagar los impuestos y así evitar represalias penales. El brillante economista Hyman Minsky ahondó en esta explicación al vincular la necesidad de pagar impuestos con la producción de bienes y servicios, porque eso sí que tiene valor real. La necesidad de pagar impuestos implica que la gente trabaje y produzca para obtener lo que tiene que ser pagado en impuestos. Por lo tanto, los impuestos que necesitan ser pagados dan valor al dinero de la economía. Se trata de un ligero matiz a la premisa chartalista. Lo que da valor al dinero no son directamente los impuestos, sino el trabajo que deriva de la exigencia de impuestos. Es decir, lo que da valor al dinero en primera instancia es que su uso es obligatorio para pagar impuestos, pero al mismo tiempo la unidad monetaria bajo forma fiduciaria, monedas y billetes, sirve como medida y registro de valor, facilitando el intercambio y la contabilidad de riqueza, aunque los billetes y monedas, en tanto que soporte material, no reflejan riqueza ni tiempo de trabajo en sí mismos. Sigamos con el vídeo de Señor Mesía y vamos terminando porque tampoco es cuestión de hacer un vídeo de 2 horas, ¿no? Las relaciones de simetría, transitividad y reflexividad que realiza el dinero en los mercados no son las únicas. Entre ellas puede ejercerse el crédito, un tipo de contrato financiero en la que un acreedor realiza un préstamo monetario a un deudor que se compromete a devolver la cantidad solicitada más los costos, seguros e intereses asociados en un plazo acordado previamente. Bueno, aquí Santiago Mesía no dice nada incorrecto, ni mucho menos, pero toca un tema que realmente tampoco domina porque de hecho no lo explica, que es la diferencia entre el dinero bancario y el dinero fiat, que es el dinero emitido por los bancos centrales. El dinero bancario en realidad no es dinero real, es dinero virtual, porque más que dinero es una promesa de pago, una promesa de pagarte con dinero fiat. De hecho, el negocio bancario consiste precisamente en eso, es un poco como el casino, consiste en que no todos los clientes de los bancos
retiran todo su dinero en efectivo al mismo tiempo. Mais aujourd'hui, aller dans la rue, c'est quoi? Aujourd'hui, aller manifester dans la rue, c'est quoi? Ils te retournent le truc contre toi. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, quoi. Il faut faire des choses, quoi. On peut parler de révolution, on va pas prendre des armes, on va pas prendre des machines, on va pas aller tuer des gens. La révolution est très simple aujourd'hui à faire. Le système, c'est quoi? Le système tourne autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc, il peut être détruit par les banques. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 3 millions de gens qui aient dans la rue avec leur machin, ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. 3 millions ou 10 millions de gens. Et là, il y a une vraie menace. Et là, il y a une vraie révolution. La révolution, c'est ce qui est dans les banques. C'est pas compliqué. Au lieu d'aller dans la rue, faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas à la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y a 20 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Hasta el punto de que en la actualidad hay, es difícil saberlo, pero hay entre 5 a 10 veces más dinero bancario en circulación que dinero fiat, que dinero real. Pero esa creación de dinero bancario no es infinita. Depende de que haya una cierta cantidad de dinero fiat depositada en los bancos centrales, una cantidad de dinero fiat que los bancos llaman reserva bancaria. Y insisto, como tampoco quiero hacer un vídeo de 2 horas, os pondré también en la caja de descripción un enlace, un vídeo de razón donde explica perfectamente la naturaleza del dinero bancario. Porque eso Armesía no os lo va a explicar. Venga, sigamos con el vídeo. Una variable es un signo referido a un campo de variables, por ejemplo, x respecto de x sub 1, sub 2, sub 3, hasta llegar a x sub n. X respecto de x sub 1, sub 2, sub 3, hasta llegar a x sub n. La variable x implica una intensión, es decir, la cualidad de ser distributivamente participada por los términos de su campo, es decir, otros valores monetarios, lo que la aproxima al conjunto de términos del campo de variabilidad de las variables con extensión lógica al designar cada uno de los términos del campo. Así... A ver, cabe la posibilidad de que lo que le estoy diciendo tenga sentido y sea certero. Tengo dudas, porque creo que esto es verborrea y que lo que está diciendo no lo entiende ni él, ¿no? Ahora bien, cabe la posibilidad de que lo que diga tenga sentido y sea yo el que, bueno, pues que soy yo el que no soy capaz de entender lo que dice, ¿no? Pero en esta situación estoy yo y estáis todos los que estáis viendo este vídeo, tanto los que apoyan a Armesía como los que no la apoyan, ¿eh? O sea, vamos a decir las cosas como son. La variable x se convierte en un universal. Y vamos a avanzar un poco el vídeo porque tampoco estoy diciendo nada sustancioso. El dinero es además una variable cuantitativa, independientemente de que existan intervalos fijos o no. Esa cantidad que mide el dinero es esencial para él, sobre todo con la aparición de las monedas basadas en el oro. La aparición de las monedas basadas en oro. Armesía se ha quedado desfasado. Se ha quedado en el año 1971. Es cierto que en el pasado aparecieron monedas basadas en el oro, pero el patrón oro hace tiempo que ya no existe. O sea, Armesía se tiene que actualizar, etc. También en el papel moneda y en el dinero digital, ambos signos formales cuantitativos, además de mercancías. Es que efectivamente ese es el tema que debería estar en debate. Debería explicar por qué un mero apunte contable que existe bajo la forma de dígitos informáticos es una mercancía como lo es el oro o la plata. O sea, eso es lo que debe explicar en el vídeo. Y si ha intentado hacerlo, pues lo ha hecho de forma muy superficial porque nadie lo entiende. Los campos de variables del dinero, de las monedas, son los conjuntos de mercancías hasta los que pueda llegar su valor adquisitivo. La sustitución de una variable por un valor se da dentro de una función o contexto determinante, y remitimos al segundo vídeo de esta lista de reproducción para entender lo que es el contexto determinante, en el que dicha sustitución, acertada o no, determina la racionalidad económica del intercambio. El dinero es signo de mercancías sustituibles en el espacio formado por los sujetos económicos, también canjeables entre sí, porque son fuerza de trabajo. El dinero... A ver, los sujetos son canjeables entre sí porque son fuerza de trabajo. Es que,
Vamos a ver, miren. Incluso si intento poner en su cabeza e intento comprender lo que dice desde el marxismo, y creo que estoy autorizado a hacerlo porque según él, su doctrina, que él llama materialismo político, es la fusión nuclear entre el materialismo histórico de Marx y el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Así que incluso metiéndome en su cabeza y tratando de comprender su verborrea desde la economía marxista, es que lo que dice aquí no tiene ni pies ni cabeza. O sea, los sujetos son canjeables entre sí porque son fuerza de trabajo. Los sujetos no se canjean entre sí en una economía capitalista. A menos que sean mano de obra esclava. Pero entonces ya no estaríamos hablando de una sociedad capitalista. Los sujetos no se canjean entre sí, lo que se canjean ellos entre sí son mercancías. Y las mercancías no son fuerza de trabajo, salvo que estemos hablando de la mercancía específica fuerza de trabajo, pero la inmensa mayoría de mercancías que se intercambian no son fuerza de trabajo. Y el hecho de que las mercancías sean canjeables proviene de su valor de cambio, que depende de un tiempo de trabajo socialmente necesario, pero no de que sean fuerza de trabajo, porque la fuerza de trabajo son los obreros, son los trabajadores. Es que solo verborrea para decir un disparate tras otro. La cantidad de dinero circulante en una sociedad política o a escala mundial, así como las relaciones sociales que implican tales cantidades en circulación, es una consideración comparativa, ya que compara niveles de renta, clases sociales y el nivel de desarrollo de las sociedades. La cantidad de dinero circulante supone una circulación de mercancías que también tiene valor de uso intercambiable. El dinero es una institución sustituible, divisible, sumable, multiplicable, restable, etc., que permite conseguir cantidades de mercancías parejas a esas operaciones aritméticas. Mirad, llevamos casi 10 minutos de vídeo para acabar diciendo que el dinero es divisible, sumable, multiplicable, restable. O sea, la verdad es que se ha estrujado los sesos para llegar a esa conclusión. Nada más de que puede haber dicho lo mismo con cualquier otra cosa. Es decir, lo que he dicho utilizando el ejemplo de manzanas o peras. Y también habría podido decir que son divisibles, sumables, multiplicables, restables. Con lo cual, en realidad, detrás de toda la verborrea no hay gran cosa. Bueno, lo podemos dejar aquí porque el resto, aunque quede poco, también es verborrea. En resumen, del vídeo de Santiago Mesías sobre el dinero realmente se extraen apenas 2 o 3 cosas. Primer punto, lo más importante, porque el propio Santiago Mesías nos ha dejado claro que para él eso es lo más importante, el dinero es una mercancía, aunque no explica por qué es una mercancía, y añade, nos posicionamos contra la TMM porque falacia de hombre de paja. Pero es que no puedes posicionarte en contra de algo que no conoces. Segundo punto, el dinero puede existir bajo la forma de crédito. Tercer punto, el dinero es divisible, sumable, multiplicable, restable. Y en resumen, el dinero es álgebra. Lo demás es verborrea. Entonces, bueno, poco más que añadir. No sabemos si con sus vídeos sobre fundamentos de economía seguirá hablando del dinero, pero si lo hace con toda seguridad volverá a decir disparates. Disparates que con mucho gusto refutaremos en este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.